actualmente vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez y director de Relaciones Internacionales del Instituto José Francisco Peña Gómez. Queremos que usted con usted un plato rico de conocimiento del cual vamos a disfrutar, y para ello presento a nuestro extraordinario conferencista, Tony Peña. Buenas noches a los amigos, amigas del Partido Nacional Moderno de la provincia de Los Ángeles, de los municipios municipales. El día de hoy vamos a presentar la vida y obra del Dr. José Francisco Peña Gómez, dándole gracias a los diputados especiales del partido, diputados, los alcaldes, todos los miembros del partido que están presentes esta tarde, en la cual en el día de ayer conmemoramos el segundo mandato de nuestro presidente Luis Abinader. Pero nosotros, como dirigentes políticos, no paramos. Los fines de semana mucha gente lo utiliza para otras actividades, sino que lo utilizamos para trabajar en el gobierno dominicano y para dar a conocer la impronta del Dr. José Francisco Peña Gómez. Esta charla la iniciamos hace unos días en la provincia de Altagracia, donde estuvimos hace 2 semanas, posteriormente en La Romana, y la semana pasada estuvimos en Santiago de los Caballeros, en Puerto Plata, y esta es la quinta de la provincia para actividad Santos. Desde hace 3 años decidimos asumir la dirección de la Fundación José Francisco Peña Gómez, con el fin de dar a conocer su impronta de una forma diferente. ¿Qué es lo que estábamos haciendo hasta hace poco tiempo? Bueno, visitando la tumba del Dr. Peña Gómez, haciendo misas, que era importante, pero no satisfacía la necesidad de que la gente conociera de lleno la vida y obra de José Francisco Peña Gómez. Y por eso, desde hace un tiempo, comenzamos a hacer cosas diferentes en la Fundación José Francisco Peña Gómez. Lo primero, con la venia del Dr. Marte, comenzamos una serie de encuentros en su alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por favor, podemos poner el video, donde hace 3 años hicimos un conversatorio de 4 semanas de la vida del Dr. Peña Gómez de diferentes órdenes. Peña Gómez es internacional, Peña Gómez es líder político, Peña Gómez el hombre que inspira a todo un pueblo, y presentamos 4 facetas diferentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ese conversatorio de muy alto nivel. Posteriormente, entonces comenzamos también a hacer algo diferente también. Recogimos su libro, toda su impronta, su karma, sus vehículos, e hicimos una exposición de las pertenencias del Dr. Peña Gómez en el Museo de Historia y Geografía de la Casa de la Cultura de la República Dominicana. Ahí ustedes vieron los vehículos del Dr. Peña Gómez totalmente restaurados. Ahí se vio la cama donde murió, su máquina de escribir, sus libros, su ropa, prácticamente sus pertenencias. Y en principio iba a ser por una semana, y el presidente Abinader me dijo: pero es imposible, Tony, que tú puedas dejar esto una semana. Y tuvimos que dejarlo durante 5 semanas, durante 5 meses, en el Museo de Historia y Geografía, para que la gente viera su pertenencia. Y entonces nos ocupamos de que los colegios, las universidades fueran permanentemente a visitar y ver los libros, sus vehículos y todas sus pertenencias ahí en el Museo de Historia y Geografía.
También comenzamos a trabajar en la edición de las historietas sobre la vida del doctor Peña Gómez. Esto lo vi en la escuela San Ignacio de Coronado del Partido Liberal, Costa Rica, donde estudió el doctor Peña Gómez y yo también estudié política. Y vi la vida de Pepe Figueres, una figura irrepetible de la historia política latinoamericana, un profesor de generaciones, en la cual abrevió prácticamente lo más graneado de la intelectualidad política latinoamericana. Y ahí vi la vida de Pepe Figueres en cómics, y yo dije, esto lo voy a hacer para otro Peña Gómez. Y ya editamos del año de 1961 al año de 1963, editamos también de 1963 al año de 1965, y esta última data del año de 1965 hasta el año de 1971. En este momento se está haciendo el tomo 4, que comprende los años del año 71 al 74, y el tomo 5, que comprende los años de 1974 a 1972. Esto va a ser una serie que va a tomar 10 tomos, será hasta el año 2008, va a comprender esos 27 años de política del doctor Peña Gómez, de 1961 hasta el año 1998. Es un trabajo muy arduo con historiadores que desclasifican los archivos de los Estados Unidos, van a todas las fuentes históricas y bibliográficas latinoamericanas, el Archivo de la Nación, los caricaturistas son cubanos, que son los mejores del mundo, y es un trabajo muy arduo que estamos haciendo en la Fundación para plasmar la vida del doctor Peña Gómez en estos jóvenes, que cuando se termine lo vamos a hacer de un tamaño ya más grande, para regalarlo a todas las universidades y todos los colegios en la República Dominicana. Ahora, por ahí, seguimos haciendo cosas diferentes, y este pasado 10 de mayo, que es la fecha del doctor Peña Gómez, entonces hicimos un festival de cortometrajes sobre la vida del doctor Peña Gómez, ¿verdad? También lo hicimos también en el auditorio, especialmente de la Biblioteca Nacional, con la presencia de nuestro presidente Luis Abinader, donde premiamos los 5 cortometrajes más importantes de 23 que se realizaron. Con premio metálico, tenemos tiempo un pergamino, premiamos el 5º, 4º, 3er, 2º y 1er lugar, para que la gente pudiera motivarse, los historiadores, la gente que estudia cinematografía, la gente que estudia historia, y pueda disfrutar diferentes etapas sobre la vida del doctor Peña Gómez. Y antes de yo hacer esta exposición, yo quisiera que viéramos los 5 cortometrajes que ganaron, los 5 principales premios ese día, para que lo puedan conocer aquí la gente de esta provincia, Margarita Sánchez. Por favor, si lo pueden poner. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, la profesora nos a cargo de una tarea de un personaje histórico. ¿Y cuál elegiste? No sé aún, buscaremos. Papá, ¿por qué la presentación tiene nombre de persona? Cabe haciendo el nombre de una persona importante en la historia de nuestro país. Papá, ¿quién es Peña Gómez? Será quién fue Peña Gómez. El suelo de este país lo han pisado muchos personajes de valía. Gente que ha dejado un fuerte legado y una larga historia detrás suyo. Y Peña fue uno de esos inmortales. Ah, Ella como abogado político incansable. Desde muy joven mostró su vocación de servicio. Ya hasta los 15 años alfabetizaba a jóvenes en su natal Guayaquil. Para la revolución del 65 fue uno de los tantos que se opuso a la invasión y alzó su voz en favor del sur. Fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo en el periodo 82-86 y presentó su candidatura a la presidencia en 3 ocasiones, no logrando alcanzar el 20 de ellas.
Este se dio considerado como grande, amado por los suyos, fidelidad, pilar de identidad, ejemplo de servicio. Ese señor es José Francisco Peña Gómez. Papá, que no se nos supo de él como Peña Gómez y ya se le llena de la cadena. ¡Mamá! ¡Lucas! ¿Sabes quién fue Peña Gómez? El dolor profundo de verme incomprendido realmente me conturba y enferma el alma. Un hombre que ha paseado la bandera tricolor por distintos lugares del planeta, pero he tenido el suficiente valor y la suficiente capacidad para perdonar todo eso. Soy un hombre liberado de rencores y remordimientos. El pueblo dominicano me ha devuelto con una generosidad perdonada, lo mucho o lo poco que yo ya he podido hacer por ellos. Por eso los llevo profundamente adentrados en las fibras más íntimas de mi corazón. Algo de lo que me siento orgulloso es de la verticalidad de mi pensamiento y mis acciones. Aspiro a que Dios me permita culminar mi carrera política conduciendo al Partido Revolucionario al poder. La democracia no es una lucha por puestos públicos, sino una misión sagrada de servicio a la nación. De alcanzar la presidencia de la República hoy, un nuevo estilo de gobernar se habría instaurado. Después de la comisión de todas clases de irregularidades y fraudes, el gobierno del presidente Balaguer patrocinó una serie de manipulaciones en camino. Siempre mi país, porque estoy plenamente orgulloso de haber nacido dominicano. ¿Y tú de verdad pensaste que iba a ser diferente? Peña estaba ganando. A la clara se ve que estaba ganando. Ay, mi Dios, te mientas. Es una democracia, una movida. Y de verdad que no creo que un líder va a votar una urna, la cosa va a cambiar. No, se va a poner peor. Mientras esto siga siendo una democracia burguesa que defiende el tercer peso punto un poco, a nosotros los hijos de Machete nos está llevando el diablo. Donde habían establecido su banco
1973. El hijo menor de María Marcelino Dionís Vicente soportó durante su niñez el traumático discrimen racial y los insultos frecuentes de personas fanatizadas por el antihaitianismo de que usurpa. El haitiano es considerado por ciertas capas sociales que invocan un falso españolismo como un ser inferior, como un subhumano. Por esta causa he soportado callado durante todos los años de mi vida los insultos racistas más desconsiderados y he escuchado no pocas veces a gente envenenada por el odio gritarme haitiano, gentilicio que ha adquirido en ciertos medios de nuestra patria un contenido peyorativo y denigrante, a pesar de ser el nombre que ostenta con orgullo los habitantes de una nación con una gran historia. Bueno, ¿cómo vieron los videos? Bastante. Bueno, nosotros venimos ahora el próximo 6 de marzo con la segunda edición del Festival de Cortometraje Dr. Peña Gómez. Y ya ordenamos a un peñagomista consumado, que es Amaury Sánchez, para que haga la vida de Dr. Peña Gómez en un musical para el próximo 10 de mayo en el Teatro Nacional. Una forma de reivindicar la vida de José Francisco Peña Gómez de una forma diferente, sobre todo para las nuevas generaciones. Esto terminará también con una serie, con una película sobre la vida de Dr. Peña Gómez, porque estamos haciendo grandes cosas en la Fundación José Francisco Peña Gómez para que la gente conozca la impronta de quien ha sido el más grande líder dominicano del siglo pasado. Como ustedes ven, estas son cosas que nunca se le ha hecho a un líder en la República Dominicana. Algo sorprendente, costoso, pero que está de acorde al personaje del cual vamos a hablar en el día de hoy. Y hacemos estas cosas porque nadie conoce quizá con esa actitud, con esa actitud, cuál fue el sacrificio que hizo el doctor Peña Gómez para que existiera la democracia en la República Dominicana. Por eso yo quiero contar hoy su historia, que se llama Vida y Obra de José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez nace hace 87 años, para prender la luz, en un lugar inhóspito todavía al día de hoy, la Loma del Flaco, divide la provincia de Puerto Plata de su natal Mao. En ese entonces no era la provincia de Valverde, sino que pertenecía al municipio de Guayubín, de la provincia de Montecristi, que posteriormente se convirtió en provincia de Valverde. A pesar de haber hecho una carretera, hoy, 87 años después, es inhóspito llegar a la Loma del Flaco. Sitúense en el año de 1937, en la fecha que históricamente se le dice el corte, que fue cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó desalojar a los haitianos que estaban en los diferentes puntos geográficos del país, y eso conllevó a que hubiera de parte
sobre personas negras. En ese contexto es que nace José Francisco Peña Gómez en el año de 1935. Sus padres, dominicanos, su madre que había nacido en la provincia de Dajabón y su padre que había nacido en San Juan de la Maguana, tuvieron que salir despavoridos porque eran personas de tez oscura. Y entonces, una prima de 12 años, con su hermanito Domingo que había cumplido 2 años, y Peña Gómez de meses, fue sacado por un campesino que lo bajó de la Loma del Flaco y lo entregó a la primera familia. Y esa primera familia, entonces, decidió entregarle a 2 niños, una a una familia y el otro, doctor Peña Gómez, a otra familia. Eran unos asilados de clase media baja, de edad mediana, 50, 60 años, que tenían un pequeño colmado en Atico, provincia de Valverde, que tenía un hijo de cerca de 25 años, y entonces le entregan a ese niño y ellos le ponen el nombre de José Francisco Peña Gómez. Cosechero de arroz, limpiabota, dependiente de un colmado, y su natal Mao era el mejor estudiante a nivel primario, secundario, que existía en toda esa provincia. Por eso la familia Boal, Lolita Boal, lo acoge en su familia para que pueda estudiar con sus hijos y le abre la biblioteca donde Peña Gómez lee los clásicos y se hace ahí mismo un lector voraz y aprende por sí mismo el inglés y el francés. Ya a los 17 años no existe más nada en el horizonte para un joven de esa naturaleza. Mi profesor Ricardo, que era el director del liceo, le dice: no existe más educación en la provincia de Valverde para ti. Tienes que irte para la capital. El doctor Peña Gómez parte en una bola a la capital y se inscribe en la Voz Dominicana, que la dirigía Betán Trujillo, hermano Trujillo, y que está considerada una de las mejores escuelas en toda América Latina para las personas que quieren estudiar canto, que quieren estudiar locución o actuación. El doctor Peña Gómez se hace locutor y su primer oficio es ser locutor deportivo. Quizás muchos de ustedes no conocían. Peña Gómez fue narrador durante un año de la pelota invernal de la República Dominicana. Ese fue su primer empleo. Y de ahí se abrió una posibilidad para él dar clases en un municipio de la provincia de San Cristóbal llamado Yaguate, en la cual tenía una escuela para menores. El doctor Peña Gómez fue como profesor en esa escuela. Había conocido a Pablito Mirabal y otros izquierdistas y antitrujillistas de la época que lo pusieron en contacto con el Partido Revolucionario Dominicano en el exterior. Mucha gente cree que es cuando el doctor del año 61, cuando el doctor Peña Gómez entra en contacto con el PRD, pero no sabe que de muchos años antes Peña Gómez mantenía contacto con el PRD en el exterior. Él tenía en ese tiempo su principal base fuera de la República Dominicana, en Nueva York, en Puerto Rico, en Venezuela, donde vivía una gran cantidad de dominicanos. Existía el Partido Revolucionario Dominicano en el exilio. Y es por eso que cuando llega el PRD el 5 de julio del año de 1961, Peña Gómez es una de las primeras personas que se inscribe en el PRD, porque ya tenía contacto previamente con el Partido Revolucionario Dominicano, y se presenta y le dice: yo me llamo José Francisco Peña Gómez, locutor, poeta, y tengo un gran deseo de trabajar por la democracia de la República Dominicana. Yolanda
algo singular. Metal de voz, visión, preparación. Y le digo, vamos a preparar a ese joven para que sea el director de prensa y propaganda del PRD. Y ese doctor Villagómez que le toca iniciar los procesos, en la cual de la Caravana de Libertad visitaba toda la geografía nacional y comenzaron los grandes mítines, y el doctor Villagómez que abría esos procesos en los diferentes puntos geográficos de la República Dominicana. Llega el profesor Bosch, se lo presenta y acoge al doctor Villagómez como si fuera su hijo, como un alumno. Viene el proceso de las elecciones de diciembre del año de 1962, donde el profesor Bosch gana casi un 60%. Y el doctor Villagómez, que era parte del Estado del partido, el profesor Bosch le ofrece ser secretario de Estado de Educación con 25 años. El doctor Villagómez dice que no, profesor Bosch. Yo no me siento preparado, yo soy un joven que me estoy preparando y no puedo aceptar esa posición. Y entonces acuerdan dirigir la oficina en la cual tenía contacto con el pueblo dominicano, una pequeña oficina en el Palacio Nacional, donde la persona presentaba sus quejas y presentaba cualquier cosa que necesitara del gobierno dominicano. Ustedes conocen la historia. 7 meses después, derrocan el gobierno constitucional del profesor Bosch. Septiembre del año de 1963. La mayoría de la dirección del partido sale del exilio, entre ellas el profesor Bosch. Y es este joven con 26 años que le toca trabajar en la República Dominicana y asume interinamente la Secretaría General del Partido Revolucionario Dominicano. Con 26 años se había establecido en la República Dominicana el Consejo de Estado. Dice el doctor Villagómez que comienza a hacer los primeros pininos frente al Consejo de Estado para hacer la oposición política, que posteriormente se convirtió en el triunvirato. Y esa gran escuela de Machucín, que era el gremio por excelencia que existía en esa época del transporte, conjuntamente con los constitucionalistas y el PRD, es el doctor Villagómez durante esos 2 años, en el año 63-65, que hace la oposición política en la República Dominicana y que hablaba a través de tribuna democrática todos los días. Por eso los constitucionalistas de aquel entonces, conjuntamente con el PRD y Peña Gómez, son los ideólogos de la Revolución de Abril del año 65, que muy bien lo recrea uno de los cortometrajes cuando el doctor Peña Gómez se ve que se figura que abre el micrófono y le habla al pueblo dominicano. Y es con el himno de la Marsellesa, detrás que es el himno francés, que el doctor Peña Gómez llama el 24 de abril del año de 1965, a que el pueblo dominicano se tira a las calles a defender la constitucionalidad robada del año 73 y sin elecciones vuelve el profesor Bosch al poder. Ese movimiento revolucionario constitucionalista, conjuntamente con el doctor Peña Gómez, se encarga de ese proceso. El doctor Peña Gómez es preso, es soltado en Cefa horas después y se inicia la Revolución de Abril del año de 1965, que 4 días después, el 28 de abril del año 65, se convierte entonces ya no la Revolución de Abril interna, sino la Revolución de Abril contra los yanquis, el pueblo norteamericano, con el desembarco de 42.000 marines en la República Dominicana. En ese proceso muere el coronel Fernández Domínguez, ideólogo de la revolución en la parte militar, y emerge la figura del coronel Camayo Leñón como el representante militar de la revolución. Y son los constitucionalistas con el doctor Villagómez que enfrentan
esa invasión norteamericana, sobre todo en Ciudad Nueva, la ciudad colonial, que era donde quedaba el comando constitucionalista. Y durante meses existe una guerra en la República Dominicana. Pero la realidad es que en tanto tiempo luchando, no existían condiciones para seguir mucho más allá el proceso revolucionario de la República Dominicana. Murieron grandes patriotas y también muchos norteamericanos en ese proceso. Y ese es el doctor Bellamón que le toca hablar con la OEA, leer la Carta Interamericana de la OEA y convencer a los constitucionalistas y al PRD de que no existían condiciones de seguir la Revolución de Abril. Y en ese proceso que ya el coronel Camaño, ya presidente de la República, decidió aceptar la posición del doctor Bellamón con la fórmula de Héctor García Godoy como presidente constitucional de la República para pacificar el país. En ese proceso, el doctor Balaguer, que estaba en el exilio por la muerte de su madre, se queda en el país y los norteamericanos entendían que era el hombre para conquistar el poder y se va a un proceso en el año 66 para las elecciones, donde el profesor Bosch era derrotado por el profesor Balaguer, porque el profesor Bosch no pudo hacer una campaña normal. La hacía a través de una democrática porque sentía que en cualquier momento lo iban a matar y no salió a la calle, sino que hablaba solamente a través de los medios de comunicación. Obviamente que fue una imposición de los norteamericanos en el momento, cuando era Joaquín Balaguer, que había sido ya presidente y había ocupado diferentes posiciones en los gobiernos de Trujillo. Vuelve el profesor Bosch y se va de nuevo a Benidorm, España, y es al doctor Bellamón con 28 años que le toca ya el largo proceso opositor en la República Dominicana, en un momento en el cual mataron lo mejor de la intelectualidad joven que existía en la República Dominicana. De la Mira de Jabón, Otto Morales, entre muchos miles de dominicanos. Y hay un poema muy famoso que se llama Llora la vieja campana, el doctor Bellamón, donde él hace un recuento de los militares constitucionalistas, los jóvenes intelectuales de aquella época que fueron muertos en diferentes escenarios en la República Dominicana. En ese proceso, el gobierno hacía tres cosas contigo. O te invitaba a desertar de la izquierda o del PRD para ser parte de ellos, o te exiliaba o te mataba. Algunos cambiaron de bando, la mayoría fueron muertos y otras partes fueron exiliados. Y durante ese proceso, el profesor Bosch, que estaba en España, entendió que el PRD se había ido muy cerca de la izquierda, porque era la izquierda dominicana, conjuntamente con el PRD, que combatían esa simple dictadura del doctor Joaquín Balaguer. Bueno, el profesor Bosch, en el año 70, y lamentablemente el PRD no pudo participar en las elecciones de 1970 porque no había condiciones para ir a un proceso electoral. El profesor Bosch, ya cansado de lo que había pasado en el año 62, que ganó elecciones, 7 meses después derrotado, le impone en el año 66 al doctor Joaquín Balaguer, y en el 70 no puede participar, había perdido la fe en los procesos electorales. Se había acercado mucho a la izquierda de Cuba y sobre todo a la izquierda comunista de China. Y vino con su famosa tesis que ir a elecciones era un matadero electoral y que había que hacer un proceso democrático, pero utilizando la revolución para sacar el poder al doctor Joaquín Balaguer. Dictadura con respaldo popular. Ir a elecciones es un matadero. El doctor Bellamón dice que está equivocado, mi querido maestro. Es mediante un proceso electoral que tenemos que sacar al doctor Joaquín Balaguer del poder. Y se enfrenta a esas dos corrientes, a lo interno
había en el Partido Revolucionario Dominicano. Alguien tenía que irse. En principio iba a ser el doctor Peña Gómez. Pero el profesor Bosch dijo, no te vayas, que se va soy yo. Y entonces, en diciembre del año de 1973, funda el Partido de la Liberación Dominicana y Peña Gómez pasa a asumir el liderazgo total del Partido Revolucionario Dominicano. Y el Peña Gómez, con su genio táctico, que dice aquí hay que buscar soluciones prácticas. Y la gente que se había enfrentado en el año de 1965, tenía Wessing como director del CEFA, y los constitucionalistas y PRDistas, con el PRD, hacen el acuerdo de Santiago y llevan la fórmula de Antonio Guzmán Fernández como presidente y Elías Wessing como candidato vicepresidencial. El PRD sale a la calle, se hacen los grandes mítines y Balaguer tiene que crear un sistema de represión total en la República Dominicana para que no existieran condiciones de ir a elecciones, porque le iba a perder en el año 74. Y hubo tanta represión y tanta muerte que no le costó otra vez al PRD de atenerse al proceso electoral. Y el profesor Bosch, ya desde el PRD, le decía, se lo había dicho a ustedes. Yo todavía profesor Bosch sigue equivocado, se lo voy a demostrar. Y ya Peña Gómez convencido de esa situación, y muy bien lo retrata esta tercera historieta con esta foto. Esa foto es histórica y es real. Ese es el doctor Peña Gómez haciendo un discurso frente al Capitolio de Washington, donde convocó 2.000 dominicanos llenos de cruces, con todos los muertos de esa época, frente al Capitolio de Washington, diciendo lo que pasaba con la banda colorada en la República Dominicana. Y en ese momento, que los senadores y representantes le ponen una camisa de fuerza al gobierno de Gerald Ford, y entonces hacen que desaparezca la banda colorada en el año de 1975. Entonces comienza una época un poco más o menos difícil en la República Dominicana. El doctor Peña Gómez, conociendo esa situación, aprovechó su relación con el tribunal de Washington y en 1976 habían ganado con Jimmy Carter la presidencia de los Estados Unidos y en el año 75 haría el PRD a la Internacional Socialista que tenían los líderes europeos. Y es con los liberales de Washington y con los europeos encabezado por el canciller alemán Willy Brandt, y en América Latina con el presidente más poderoso, Manuel Pérez, que hace la estrategia para que en el año 78 el doctor Joaquín Balaguer no se robara el proceso electoral. Y cuando intentó robárselo, la represión internacional fue tan fuerte que el doctor Balaguer no aguantó y tuvo que entregar el poder, no sin antes hacer el juntazo y robarle 4 senadores y varios diputados para mantener el control del Congreso Dominicano, que era el que ponía la Suprema Corte de Justicia en aquella época. Pero ese genio táctico del doctor Peña Gómez que sacó del poder al doctor Joaquín Balaguer en el año de 1970. Y ahí inicia la democracia plena que tenemos los dominicanos a día de hoy, que tienen 46 años. Despolitiza las Fuerzas Armadas, se abren las casas de los presos políticos, se abre a los dominicanos el país para que puedan venir después de un largo exilio, y cambia la composición de la República Dominicana. El doctor Peña Gómez asume la alcaldía en el año de 1932, estaba Jorge Blanco la presidencia de la República. El doctor Peña Gómez hace una alcaldía histórica en la antigua capital, que es hoy la provincia de Santo Domingo y la capital, y por cada peso invertido, el doctor Peña Gómez hizo un presupuesto paralelo
Nunca habían llegado tantos camiones y tanta maquinaria moderna a la República Dominicana. Fue tanta que tuvo que ir y repartir una parte de ellos en diferentes alcaldías de todo el país. Bellaguamen fue el primer político ambientalista y sembró la capital y bajó 3 grados del calor que existía en aquella época. Fue el promotor de las juntas de vecinos en la República Dominicana y de las escuelas laborales, que hizo una alcaldía modélica, pero en el proceso existía el fantasma de la reelección en el Partido Revolucionario Dominicano. No permitió en el 78 y lo permitió en el 82, pero tampoco lo iba a permitir en el 86. Y entonces el doctor Jorge Blanco y su equipo le dijo: bueno, la única forma que no hay elección es si usted se queda a la presidencia. El doctor Bellaguamen tuvo que asumir la candidatura presidencial en el año de 1985 contra su compadre Jacobo Magluta Azar. Ustedes conocen la historia. Grupos al interior del PRD no dejaron que se contaran los votos y se interrumpió el proceso electoral en lo que se llamó el concordazo en el Hotel Dominican Concord. Pasamos varios meses con una definición electoral y viene el pacto por la democracia, en la cual le daba la candidatura presidencial al licenciado Jacobo Magluta Azar, con un PRD disminuido, pero fuerte todavía en la República Dominicana. La oposición logra imponer una comisión en la Junta Central Electoral, que dominamos mucho más que la propia Junta, y que la presidía el cardenal López Rodríguez, y un importante y acomodado empresario que todavía está vivo en la República Dominicana como vicepresidente. Y ellos dos se encargan de suplantar la Junta Central Electoral en aquel entonces. Nos vamos a un proceso electoral donde supuestamente el PRD perdió por 22.000 votos, pero existía 86.000 votos de nombre rayado entre la estructura y el PRD. El nombre rayado es una reiteración del voto, que cuando se le asigna al partido que encabece la alianza. Pero eso no pasó en el año de 1976. Se declaró que esos votos eran nulos. Sin embargo, a partir del año 1990 se estableció que eran un doble rayado con un voto válido. Y entonces debió ganar por más de 50.000 votos y perdió por 22.000 votos. El licenciado Jacobo Magluta, en una estrategia de sectores en la República Dominicana, incluyendo al propio Partido Revolucionario Dominicano. Vuelve a rifar el tribunal de Joaquín Balaguer. Claro, tenía que gobernar diferente, había cambiado el país, habían pasado 8 años de democracia, y durante ese proceso se divide el PRD. Se pone de acuerdo el doctor Bellaguamen y Jacobo Magluta como 15 minutos. En congelar al Partido Revolucionario Dominicano y crear el bloque institucional 15 minutos. y el Partido Revolucionario Dominicano. Era una figura egregia del paradigma aquel entonces, Atoy de Can, le dijo al doctor Bellaguamen: ni BIS ni PRI. Usted tiene que recuperar de nuevo el PRD. Y Jacobo Magluta sigue con su PRI, y faltando 50 días para la elección del año de 1990, descongelan el PRD y se lo entregan al doctor Bellaguamen. En una estrategia maquiavélica del doctor Joaquín Balaguer. Sabiendo que el doctor Bellaguamen iba a romper el bipartidismo de ese proceso electoral entre el profesor Bosch y la candidatura del doctor Joaquín Balaguer, y Bellaguamen, conocedor de esa decisión, visitó a su antiguo maestro y le dijo: vengo sin condiciones como presidente del PRD a ofertarle su apoyo para que usted gane abrumadoramente la elección del doctor Joaquín Balaguer. Y la respuesta del profesor Bosch fue la siguiente: le agradezco mucho su intención,
pero mande usted su partido, ellos mandan. Ustedes conocen la historia, otra vez, con un 34% de robo otra vez las elecciones, la inefable figura del doctor Joaquín Balaguer. En vez del doctor Villalobos como un fenómeno político a partir del año 90, y ustedes ven los grandes mítines, las grandes manifestaciones populares, para llevar al doctor Villalobos a ser presidente del año 94. Un verdadero fenómeno político en la República Dominicana. Preocupado al amigo Brasiego de ese proceso de Chile con la democracia cristiana, a la cual pertenecía el Partido Reformista, traer los expertos en fraude más importante del hemisferio. Y dicen, tenemos que hacer algo porque este hombre va a ganar cuando va a meter las elecciones. Y deciden sacar 200.000 personas del padrón. Pero a pesar de eso, ganamos los gobiernos. Si hay que hacer un nuevo golpe, vamos a sacar 100.000 personas más, que son 300.000, pero ganamos los gobiernos otra vez. Al final tenemos que sacar 420.000 personas del padrón. La mitad de los propios candidatos congresionales y municipales, senadores, diputados, alcaldes, regidores, ni ellos pudieron votar por su propia candidatura. Y así le roban las elecciones al doctor Peña Gómez en el año 94. Pero el PRD se preparó y demostró el fraude electoral a través de la OEA y de todos los organismos internacionales. Y me decía muy importante el dirigente del Partido Reformista que había un teléfono rojo que estaba detrás del escritorio de Joaquín Balaguer, que eso sonaba cada un minuto. Todos los bienes internacionales, usted se robó la elección, usted tiene que entregar. Y el país estaba en una situación que casi era una bomba de tiempo. Amanece el 16 de mayo 17 y es a mí mismo que me toca abrir la puerta a las 7 de la mañana a la conferencia del Episcopado Dominicano, donde iban toda la Iglesia Católica a pedir a Peña Gómez que tuviera mucha cuenta por lo que estaba pasando en el país. Y yo por otro lado, por agarrar, es un balaguerista todo. Nuestro Peña Gómez estamos preocupados por lo que está pasando en el país. Y entonces me tomaré mi tiempo. La gente esperaba solamente un discurso de Peña Gómez para tirarse a la calle. El país estaba dividido. Había más militares bajo Peña Gómez que del propio gobierno. Y solamente hacía falta un llamado a Peña Gómez para que iniciara un proceso de revolución en el país. Pero Balaguer, que sabía que el doctor Peña Gómez era humanista, no solamente le manda a la conferencia de Episcopado de gran parte del empresariado, sino que durante ese proceso le recuerda a Peña Gómez su participación en el año 1965. Y hay un video que no lo trae, en la cual el Peña Gómez se explica por qué no tiró el PRD a la calle. Él decía, en el año 75, yo era muy joven, apenas tenía 28 años, y era el profesor Bosch, el PRD y los constitucionalistas, los responsables de lo que estaba pasando en la República Dominicana, y yo era parte de ese proceso. Pero en el año 1994, el único responsable de tirar el pueblo a la calle iba a ser yo. Y iba a pasar como el único ser humano que iba a hacer en menos de 30 años 2 revoluciones en un país. Del año 65 a 1994 eran 29 años. Y esa fue la razón por la cual no tiró el pueblo a la calle. El doctor Balaguer le dice, tenemos que hablar. Nosotros habíamos que no iba a hablar del palacio, de acuerdo a juntarse en la biblioteca de República Dominicana. El doctor Peña Gómez llega tarde, hace esperar casi una hora al doctor Joaquín Balaguer y va con una carta con Antoine Lecán y le dice, Antoine, esa palma de fuego. Y a eso decía de todo. Y cada vez que Antoine hablaba, el doctor Balaguer solamente engunía. Y le decía, usted se robó las elecciones. Y el doctor Balaguer, bueno, Peña Gómez, estamos aquí para una solución de paz. Usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué también más de 1 millón de votos. Aquí no hay un empate. Como yo soy más viejo que usted, déjeme lo primero
Tenemos que admitir, y lo hizo Antonio Peña Gómez, que él sintió la tentación. Y en principio estaba de acuerdo, pero los afrancesados del PRD, para foros, así no podían vivir sin Joaquín Balaguer, le dijeron a Antonio Peña Gómez que es un regalo envenenado y que no puede aceptar después de ganar unas elecciones 2 años con Joaquín Balaguer. Obviamente le vendió la idea de revés, porque quedaban 2 años a Joaquín Balaguer a Peña Gómez, que había ganado abrumadoramente las elecciones del año de 1994. Ustedes no conocen ni la historia del siglo pasado a nadie que le haya recortado el poder en el mundo. El único que logró eso fue José Francisco Peña Gómez, porque le demostró el fraude electoral del año 1994. Peña Gómez no aceptó, volvió al doctor Joaquín Balaguer. Balaguer dijo: usted ya está listo, hizo 2 años. No, doctor Balaguer, llevamos un proceso electoral nuevo, la no reelección, elecciones en año y medio, el 45% y el Consejo Nacional de Magistratura para que usted nos siga manejando como quiera, sobre todo la justicia dominicana. Ustedes conocen ese pacto. Casualmente, hace una semana se cumplió 30 años de ese pacto en la República Dominicana. Cambiaron parte de la composición. En vez de poner un 45%, pusieron un 50%, segunda vuelta electoral, la no reelección y el Consejo Nacional de Magistratura. Vamos al proceso electoral en 96. El doctor Peña Gómez iba a ganar las elecciones, pasa la primera vuelta y la segunda vuelta electoral. Estaban tan asustados que tuvieron que hacer el famoso Frente Patriótico con el PLD y el Partido Reformista para impedir el triunfo electoral del doctor Peña Gómez. Pero a pesar de eso, perdían las elecciones y tuvieron que buscar una figura oscura del sector militar de la República Dominicana, Enrique Pérez y Pérez, que tenía más de 20 años, estaba retirado y pusieron 1 mes en la Policía Nacional, como jefe de la Policía Nacional, con un solo objetivo: quitar 5 o 6 mil cédulas todos los días en los barrios populares de la capital a los PRDistas para que no pudieran votar en el proceso electoral. No es como ahora, ustedes sacaban la cédula de un día para otro. En ese proceso eran meses lo que había que durar para sacar una cédula. Quitaron 150.000 cédulas, fueron al proceso electoral. Es bueno que ustedes sepan que camino al Frente Patriótico se le descubrió una llamada a la gente del PLD, en la cual decía que iban a cumplir los pactos, y entonces una figura importante, asistente del doctor Joaquín Balaguer, se puso de acuerdo conmigo y con mi hermano para visitar al doctor Peña Gómez. El exdiputado y exalcalde de la provincia de Sánchez Ramírez, que en ese momento le dio una gran relación al doctor Peña Gómez y dijo que esa llamada se le había interceptado la seguridad del doctor Joaquín Balaguer y que Guadalupe Liranzo estaba a disposición de hablar con el doctor Peña Gómez. Y yo y mi hermano convencimos al doctor Peña Gómez que recibiera para ello quedarse en efecto el Frente Patriótico. Y él estuvo de acuerdo en principio. Pues esa misma noche el doctor Peña Gómez me llamó y dijo: miren mis hijos, yo le agradezco que ustedes que hayan supo ser presidente, pero si yo tengo que entregar mi pensamiento, mi accionar en la República Dominicana a un grupo de delincuentes, yo no voy a ser presidente. Así que yo lo siento, porque a esa gente yo no voy a recibir mañana. Y entonces, recuerdo que Rafael Molina Lluveres, diputado de Cotuí, es alcalde, nos dijo: qué pena, muchachos, le van a jugar las elecciones otra vez a José Francisco Peña Gómez. Ustedes conocen la historia de la segunda vuelta electoral, gana el Frente Patriótico con 70.000 votos a José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez se enferma, viene después de una crisis para elegir la candidatura al alcalde de la capital, tiene que asumirla sin tener las condiciones físicas y
muere 6 días antes del proceso electoral. Y como sin cambiador, eso desata un terremoto político en la cual el PRD gana la mayoría de las alcaldías, de las diputaciones, de la senaduría, y nunca antes en la República Dominicana había existido un funeral que llevara 1 millón de dominicanos a pie a un líder político. El pueblo dominicano le rindió un tributo a José Francisco Peña Gómez después de muerto y lo hizo ganar como un sitio ampliador las elecciones del año 98, 2000 y 2002. Peña Gómez es la expresión superlativa del crecimiento personal de una persona y demuestra que ustedes pueden hacer en la más absoluta pobreza, y eso no impide que usted sea una figura importante en su país. Y donde salió Peña Gómez casi no sale nada, y Peña Gómez es una inspiración sobre todo a los hombres pobres de la República Dominicana que se puede llegar también mediante persona, disciplina y puede lograr un espacio en la República. Pero no me va a decir que hace 61 años, yo cumplí 70, 80 años, 61 años recién cumplido. De tanto trabajo y tanto pesar, murió joven, pero ha sido el líder más prolífico que hemos tenido en el país. No solamente lo más importante, las juntas de vecinos las fundó Peña Gómez. Fue el primer político ambientalista y en su tesis de gobierno compartido dejó establecido que iba a ser un ministerio de medio ambiente y un ministerio de la juventud. Fue el hombre que hizo un mitin en el año 90 y dijo que la mujer tenía que pasar de un segundo plano al primer plano y estableció una cuota del 25% obligatorio en el Congreso Nacional para que la mujer pueda tener un espacio electoral. Posteriormente se convirtió en el 40. Fue el hombre que dijo que las alcaldías tenían que tener autonomía presupuestaria y que había que asignarle un presupuesto. Posteriormente fue un 4% y después un 10%. Fue el político que salió a visitar el exilio, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, y dijo que los dominicanos tenían que rogarse la política norteamericana y que él se iba a encargar de que no perdía su nacionalidad por conservar otra. Y ahí es que nace la doble nacionalidad de la República Dominicana, el voto dominicano del exterior y el voto diputado del exterior. Esos son hijos legítimos del intelecto de José Francisco Peña Gómez. Pues este hombre siguió por su idea prolífica y la descentralización de la capital la dejó establecida también en el gobierno compartido de lo que hoy es la provincia de Santo Domingo, que contiene 7 municipios y otros distritos municipales. Pero también dejó escrito la regla de oro municipal sobre la cual se escogen los bufetes directivos de todas las alcaldías del país. Y la vez que no hicimos caso, ustedes saben lo que pasó en Monseñor Romero. Muchos muertos y todos los partidos políticos hoy aceptan la regla de oro municipal como la regla para establecer la mayoría y establecer los bufetes directivos de las alcaldías en todo el territorio dominicano. Pero no obstante con eso, deja el Consejo Nacional de la Magistratura la primera oleada para cambiar la justicia de la República Dominicana que mantenemos hasta hoy. Peña Gómez ha sido el político que más impronta ha dejado a pesar de no ser presidente de la República. Por eso hacemos estos conversatorios y hacemos estas cosas en la Fundación de José Francisco Peña Gómez, para que la gente sepa que después del doctor Peña Gómez la vida política ha cambiado en la República Dominicana. Aquí las posiciones selectivas a diputado, alcalde, senador, regidor, las altas posiciones de un partido o las altas posiciones en el gobierno dominicano eran para una casta política, con los Trujillo y con los Balaguer. ¿Quién establece
que los compañeritos de base podían ser los senadores, los diputados, los alcaldes, José Francisco Peña Gómez. Y por eso hoy, los PRMistas, tenemos un hombre como Alfredo Pacheco, que es un hombre de pueblo en la presidencia de la Cámara de Diputados. O tenemos también a nuestro amigo senador de la provincia de Sánchez Ramírez como el presidente del Senado de la República Dominicana. Dos hombres del pueblo. Y la mayoría de los hombres y mujeres que hoy en día son senadores, son diputados y son alcaldes, son gente del pueblo. ¿Por qué? Porque José Francisco Peña Gómez le abrió las puertas a que los pueblos de la República Dominicana también podían tener el poder político en la región. Así que estamos en una figura singular en la historia política dominicana, y por eso nosotros decimos desde aquí, desde Nagua, una tierra muy querida por ti, la novia política de nuestra PRD, que tu pensamiento hoy más que nunca está adaptando a la política dominicana. ¡Viva el doctor José Francisco! En nuestra querida República Dominicana. Agradecemos al señor Tony Peña por esta importante ponencia sin desperdicios. Al señor Peña, hijo de nuestro gran líder, gracias de verdad por esta gran noche de importantes informaciones y datos de valor que ha compartido con todos nosotros como parte de esta gran conferencia, Vida y Obra del líder José Francisco Peña Gómez. Desde la Fundación José Francisco Peña Gómez agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta magnífica noche del sábado. Gracias nueva vez por ser partícipes de esta gran iniciativa que desarrollamos en todas las demarcaciones del país. Agradecemos profundamente su presencia. Paso feliz resto de la